Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube. Este es el tercer vídeo que estoy grabando en este año 2017. Hoy es sábado 11 de febrero y bueno, aquí lo que voy a hacer es presentar el segundo proyecto acerca de los diálogos de Platón. Voy a hacer una presentación y también una introducción, o más exactamente invitación acerca de esto que voy a estar hablando. Aquí están dos de los tres libros que voy a utilizar para esto. El tercero todavía no lo tengo, lo voy a comprar después. He decidido comprarlo para el día del libro, para de alguna forma beneficiarme de que hay descuentos y eso, porque el diálogo que está ahí, que no se repite en estos dos libros, es un diálogo que, según ya tengo una especie de agenda, es algo que voy a hacer todavía, va a ser uno de los últimos, ¿no? Y bueno, así que voy a comprarlo todavía después y ya después lo os enseñaré. Este es el primero, es un libro que compré hace mucho tiempo. Este fue el primero que compré, uno de los primeros, y se llama Diálogos, Platón, y es de editorial Panamericana. Ya lo he presentado antes porque ya he hablado acerca de dos diálogos de Platón que están en este libro, en dos vídeos. Uno es la apología de Sócrates y el otro es el Critón, que son los dos diálogos que pueden considerarse como diálogos socráticos, ¿no? Así se le llama. O sea, Sócrates, como sabemos, no escribió nunca nada. Sabemos de él por sus discípulos, en especial por Platón, que escribió más extensamente sobre él, ya que el personaje principal en la mayoría de sus diálogos va a ser Sócrates, y en otros también va a aparecer. De hecho, aparece en todos los diálogos, en todos sus textos, pero menos en uno, que es las leyes, pero en todos los demás sí. Y bueno, también se sabe de Sócrates por otras personas, por ejemplo, el escritor de comedias Aristófanes, que también habló sobre Sócrates. El Sócrates de Platón va a diferir mucho del de Aristófanes y también del de otro, ¿no? O sea, hay un problema también ahí que vamos a hablar un poco de eso en el próximo vídeo todavía. Y bueno, simplemente eso para decir, voy a leer cuáles son los 11 diálogos que hay aquí, que están contenidos en este libro. Aquí está la apología de Sócrates, está el Critón o del deber, Lisis o de la amistad, Carmides o de la templanza, Ión o de la poesía, Protágoras o de los sofistas, Gorgias o Gorgias o de la retórica, que es el primero con el que vamos a empezar, el Tétetes o Tétetos o de la ciencia, Simposio o de la erótica, que es el banquete, Fedón o del alma, Fedro o del amor, o también la división del alma en tres partes. Y bueno, esos son los 11 diálogos, ¿no? Pero hay un diálogo que no he mencionado y que es uno de los más importantes de Platón, y es la República. Y por eso compré este libro. Este es uno más grande, como puedes ver. Este libro es de Obras Selectas de Edimat. Y aquí está, lo compré en el año 2015, para el día del libro del 2015, me costó muy barato. Aquí está también tres diálogos que son el Gorgias, el Fedón y el banquete, que están también contenidos en este y que van a estar también en el otro libro que voy a comprar. Pero está la República, y la República es el más grande de todos estos, es el segundo más grande de todos los diálogos, de todos los textos de Platón, solo superado por las leyes, ¿no? Que es el más extenso de todos. Pero bueno, aquí está la República y ya está. Este es el otro libro. Y también hay el otro que voy a comprar es de editorial Edaf, y en ese libro también creo que está el Gorgias, el Fedón, pero la novedad es el Parménides, que es un libro escrito en la vejez ya de Platón, y que es uno de los importantes, ¿no? Quizá de los más importantes, y es por eso que he decidido también incluirlo en esto. Hay otros que no los tengo aquí, pero bueno, ya eso vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo hacemos con respecto a eso. Como dije, pues es el segundo vídeo el segundo proyecto que yo estoy haciendo, que voy a hacer todavía, pues estoy presentándolo. El primero fue las Crónicas de Narnia, y ya llegó a su fin, ya terminé sobre eso. De hecho, una de las razones principales, una razón que influyó en mí en la decisión que tomé para hacer estos diálogos de Platón, fue el último libro de las Crónicas de Narnia, que es La Última Batalla. Es tanto el último libro en orden tanto cronológico como de publicación, y en ese libro nos habla algo acerca de
de Platón. Hay un personaje en ese libro que se llama Dígori Kirke, que aparece, ¿no?, en la última batalla. Aparece también un poquito en El león, la bruja y el armario, y aparece como protagonista en el primer libro en orden cronológico, que es el sexto en orden de publicación, que se llama El sobrino del mago. Y de hecho el sobrino del mago es este personaje que se llama Dígori Kirke. Su tío es mago, y bueno, ese señor es el que después se convierte en el profesor Kirke. Es el dueño de la casa grande a donde le llevan pues a los 4 niños, a los 4 hermanos Pevensie, a vivir, pues para pasar un tiempo ahí durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este señor, en su casa, pues hay donde tiene un armario por el que Lucy entra, y después todos entran y descubren el mundo de Narnia, que es otro mundo. Bueno, precisamente este señor Kirke, el profesor Kirke, cuando era niño, pues también en ese libro El sobrino del mago había ido a Narnia. Había ido a Narnia con otros más en el momento mismo de la creación de Narnia. Pero bueno, eso no voy a explicar eso ahora. De hecho, Jack o C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, le puso el nombre Kirke de alguna forma en honor a un tutor privado que él tuvo, que puso su capacidad máximo, que le preparó para lo que iba a venir después, ¿no? Después en la universidad en Oxford. Y este tutor privado se llamaba Kirkpatrick, apodado Kirk y el gran mala suerte, decía Jack. Y entonces él había quedado de una forma en deuda con este hombre y le había puesto pues un nombre, ¿no?, profesor Kirke, parecido a este señor, que leyendo las Crónicas de Narnia uno se puede dar cuenta que es un hombre con un profundo conocimiento sobre Platón. Creo que esto queda demostrado en el último libro, ¿no?, donde él mismo pues habla acerca de Platón y menciona también de hecho a Platón. Y también es un hombre que aplica la lógica racional a los argumentos, ¿no?, a lo que se dice. Y es muy interesante esto porque de hecho yo había visto una vez un vídeo antes de que terminara de leer los libros de Narnia. Era un vídeo en donde era en portugués, yo no entiendo portugués, entendía algo, en donde se hablaba acerca de las Crónicas de Narnia y el mito de la caverna de Platón. Después de ver el vídeo yo pensé esto. Yo dije, bueno, yo creo que más o menos lo entiendo. Más o menos como que Narnia es la copia o es la sombra de este mundo. Y a su vez este mundo es solo una copia o una sombra de un mundo real. De un mundo, como diría Platón, un mundo inteligible. Pensaba eso, pero obviamente estaba equivocado, ¿no? Por lo que nos dice el profesor Kirke después, o Lord Dígori, bueno, en el último libro, La última batalla de Narnia, es todas las cosas de Narnia que realmente importaban, todas las cosas valiosas de Narnia han sido trasladadas hasta a esta verdadera Narnia. Por lo tanto no hay que llorar, no hay que ponerse triste, porque todo lo que realmente importaba pues está aquí ahora, en esa nueva Narnia, en esa Narnia verdadera donde estaban ellos, ¿no? Y dice, así como también todas las cosas en Inglaterra, en nuestro mundo, no eran más que copias o sombras o reflejos de algo verdadero en el país de Aslan, ¿no? Por lo tanto, entonces esa Narnia que decía, pues esa Narnia la que todos conocemos, donde habían sido los niños reyes y demás, era solo una copia o una sombra de la Narnia verdadera. Y así. Entonces yo creo que precisamente en las Crónicas de Narnia de una forma ha influido en mí para yo ponerme en el proyecto, realizar estos vídeos, ¿no?, sobre los diálogos de Platón. Pero yo creo que no solo en ese último libro, La última batalla, se puede encontrar algo de Platón, porque el mismo profesor Dígori dice, pues todo esto lo decía Platón, todo está en Platón, pues, ¿qué les enseñan en la escuela estos días, no? También creo que en un libro anterior cronológicamente, que es La silla de plata, que por cierto es el cuarto en orden de publicación, que se va a estrenar una película basada en ese libro el próximo año, para Navidad. En ese libro se puede ver también algo de Platón, y yo ya he hablado sobre esto, pero voy a mencionarlo pues ya que estamos presentando este proyecto, ¿no? Vamos a hacer un poquito de análisis ahí. Es algo que en una conversación que hay entre el personaje malo de ese libro, que es la dama de la saya verde, la bruja verde. Algunos dicen una bruja roja, o que era Jadis o descendiente de Jadis. Yo no he leído en ninguna parte de las crónicas donde se nos diga esto, ¿no? Así es que yo quisiera que me dijeran, que me explicaran para poder
entender un poquito esa cuestión. Si alguien dice que es que esta bruja, la dama de la saya verde que aparece en la silla de plata, es descendiente de Jadis, pues quisiera que lo comente en la caja de comentarios. Y bueno, no voy a contar la historia, pero bueno, más o menos es así. Esta bruja verde estaba conversando en una conversación con el príncipe Rilian. De hecho, esta bruja verde había matado a la mamá del príncipe Rilian, que era la esposa de Caspian X, ¿no? que era el príncipe Caspian, que se convirtió en rey después, Caspian X el navegante. Y había secuestrado, esta bruja había secuestrado al príncipe Rilian y lo tenía hechizado, ¿no? De esta forma Aslan le responde a Caspian, porque Caspian ha estado, pues emprende un viaje para ver, se dice que se ha visto a Aslan por la isla Trevintia y él quiere pues encontrarse con él para preguntarle, para pedirle consejo acerca de quién debe gobernar ahora, ¿no? Ya que él está anciano, ya está a punto de morir y no tiene un príncipe que sea el rey de Narnia. ¿Quién debe ser el próximo rey? Ahora es un problema. Y Aslan saca a dos niños de este mundo que son Justas, primo de los hermanos Pevensey, y a Gilpol, que es su compañera de la escuela experimental, y le lleva al país de Aslan y luego a Narnia, y ellos después van a buscar al príncipe Rilian, que está perdido, que está secuestrado por esta bruja. Y estos niños van acompañados de un menú de la marisma que se llama Charco Sombrío. Y hay una conversación entre estos cuatro personajes en ese mundo subterráneo de la bruja y la bruja. De hecho, el príncipe Rilian ya ha roto la silla de plata, ya no está bajo el hechizo de la bruja, y los cuatro están ahí. La bruja llega después, bueno, empieza a hacer un hechizo, un encantamiento, coge un polvo verde, lo echa sobre el fuego encendido y esto desprende un aroma que a los demás le hace no pensar tan bien, y empieza pues también a tocar un instrumento de cuerdas, ¿no? Y a hablar con una voz dulce. Y todo esto es importante porque está tratando de hacer la bruja es de que estos niños no piensen bien, bueno, de los niños, el príncipe Charco Sombrío, no estén sus ideas bien claras para poder convencerles de algo. Y eso de que le quiere convencer es de que Narnia no existe, Aslan no existe, el sol no existe, otros mundos no existen. Ella le dice, bueno, a veces estaba hablando de Narnia, ¿qué es eso? Ella le pregunta, ¿dónde está Narnia? Y los niños pues le dicen, bueno, está arriba. Y le dice, ¿dónde arriba? ¿Dónde arriba? Bueno, en el techo, no, o sea, arriba. Es que el mundo subterráneo está por debajo de Narnia. Pero incluso debajo del mundo subterráneo hay otro mundo que es el mundo de Beast, de donde la bruja pues también había conseguido unas criaturas, unos terranos que iban pues los había hechizado y ellos eran como esclavos de la bruja y ellos iban a servir para después, cuando fallezca Caspian, ir todos a invadir Narnia, a conquistarla. Eso es lo que quería la bruja. Pero bueno, y estos terranos solamente podían escapar de ese hechizo, solo se podía romper el hechizo cuando la bruja muriera. Y bueno, entonces esa es la pregunta que hace la bruja, ¿no? ¿Dónde está Narnia? Y le dicen, está arriba. ¿Dónde arriba? ¿En el techo? No, más arriba. ¿Acaso más allá del techo hay algo más? La bruja dice que no. Uno de los personajes importantes, el maestro de Platón, como habíamos estado diciendo, es Sócrates. Y Sócrates lo que hace en su apología, una de las cosas con la que empieza pues a hacer su apología, que es su defensa. Sócrates se está defendiendo de sus acusadores, tanto de los que le han arrastrado ante el tribunal y de los acusadores que los tiene ya desde hace muchos años, porque hace muchos años hay mucha gente que está convenciendo a los jóvenes de que Sócrates es malo, de que Sócrates sabe convertir en buena una mala causa. Y eso ha echado profundas raíces en los demás. Y en el tiempo que Sócrates tiene, no puede pues deshacer todo eso. Es un poco difícil, ¿no? Bastante difícil. Y Sócrates lo primero que hace es decir aquello que él no va a hacer. Sócrates dice que él no va a convencer, no va a persuadir, no va a utilizar malabares para de que de alguna manera su discurso sea bonito, sea bello, y esto mueva de alguna forma a los jueces y no le condene y así salve su vida. Bueno, Sócrates no está haciendo esto. Sócrates pide a los demás que lo único que ellos deben ver en Sócrates es si lo que Sócrates está diciendo es justo o no lo es. Y Sócrates lo único que va a hacer es decir la verdad.
Y de hecho, Sócrates confiaba en la existencia de una verdad universal y absoluta. Entonces aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Existe la verdad o lo que existe es una interpretación? Pero lo cierto es que si alguien afirma que existe la verdad, esa verdad tiene que ser una. No puede ser una verdad relativa, porque si es relativa pues no sería verdad. Tiene que ser una. Pregunta inmediata que surge cuando alguien dice o alguien afirma que existe la verdad es: ¿y dónde está esa verdad? ¿Cómo puedo yo llegar a esa verdad? ¿Dónde la puedo encontrar? Y la respuesta, bueno, no es la respuesta, yo creo que, parte de una especie de respuesta es que si la verdad existe, la verdad no está en el mundo, porque el mundo muda siempre. Uno de los filósofos más importantes de la presocrática, o periodo cosmológico como se le llama, es Heráclito. Y Heráclito tiene esta frase que dice panta rei, todo fluye, todo está en constante cambio, en constante movimiento. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque las aguas corren y el río deja de ser el mismo, y nosotros también dejamos de ser los mismos en cada ocasión. En el mundo todo está en devenir, está en transformación. Hay otro filósofo que es Parménides, que también es el más importante, y con él empieza la metafísica, y él habla acerca del cambio como que el cambio es ilusorio. Desde el punto de vista de los sentidos las cosas cambian, pero desde el punto de vista del nous, el ser es lo único que hay. Y bueno, esta discusión después con Empédocles, hay otros ahí, ¿no? Anaxágoras, los atomistas, y hasta Platón incluso, no va a llegar a resolverse sino en Aristóteles, cuando Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras. Pero bueno, no vamos a hablar mucho sobre eso ahora. Entonces, eso es lo que decía Heráclito. Evidentemente, o sea, si la verdad existe, la verdad no puede estar en el mundo. Entonces, aquella persona que afirma la existencia de la verdad tiene que acreditar que hay algo más, es decir, algo que trasciende el mundo, que sirve como fundamento, un terreno firme en donde se sostenga todo. Y es también algo muy interesante porque es el mismo caso que cuando alguien quiere criticar a Platón, dice, bueno, Platón afirma el mundo de las ideas, que hay un mundo inteligible, pero ¿dónde está ese mundo? Bueno, es que si ese mundo existe, no está. O sea, si ese mundo existe, no tiene una ubicación. Es como decir, pues bueno, el mundo de las ideas no tiene ubicación, pero está en tal lugar. Bueno, es algo contradictorio. Es aquí importante mencionar eso, ¿no? El mismo caso de la bruja verde, lo que dice es, bueno, pero ¿dónde está Narnia? Dice que está arriba, pero no. O sea, si existe Narnia, tiene que estar en un lugar. Bueno, evidentemente aquí es un poco diferente porque las cosas que se están hablando son cosas del mundo, son mundos, digamos, mundos sensibles, ¿no? Ambos. ¿Qué hace la bruja después? Es hacer como una crítica algo parecida a la que hacía un filósofo alemán llamado Ludwig Feuerbach. Yo había hablado de eso también en el vídeo que hice sobre la silla de plata, en el último vídeo de ese libro. Y bueno, lo que dice la bruja es, bueno, habéis dicho que existe, o habéis hablado acerca del sol. ¿Qué es el sol? Bueno, le dicen, bueno, ¿veis esa lámpara que cuelga del techo? Bueno, el sol es como esa lámpara, pero es más grande, da luz a toda Narnia y cuelga del cielo. Y la bruja dice, no, existe la lámpara, pero queréis una lámpara más grande, mejor, y a eso le llamáis sol y decís que cuelga del cielo, pero lo que existe es lámpara. He hablado también sobre Aslan. Bueno, ¿qué es Aslan? Aslan es un león, dice. Bueno, ¿y qué es un león? Dice la bruja. ¿Cómo es? ¿Qué es? Y Justas le responde, bueno, ¿has visto gatos? Bueno, sí, dice la bruja, me encantan los gatos. Bueno, un león es como un gato, pero es más grande y es más fuerte y tiene una melena. No es como las crines de un caballo, se parece más a la peluca de un juez. La bruja dice, no, existen gatos, pero queréis uno más grande y mejor y más poderoso. Y a esa invención de vuestra mente, le llamáis león. Y los niños no tienen de alguna forma una respuesta para eso.
Y es creo casi lo mismo que dice Feuerbach, ¿no? Yo lo hablé, ¿no? Vamos a ver, señores, yo soy inteligente, pero quisiera ser omnisciente. Estoy bien a veces, pero me gustaría estar bien siempre. Tengo un poder, pero es limitado, pero me gustaría ser omnipotente. Es entonces cuando yo saco, según Feuerbach, todas estas cosas, las proyecto hacia el exterior y a ese invento de mi mente le llamo Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnibenevolente. Y luego, dice Feuerbach, me arrodillo patéticamente y yo imploro a este invento de mi imaginación que me devuelva todo aquello que yo le di. Oh Dios, dame sabiduría, oh Dios, dame poder, oh Dios, dame amor. Es por eso que Feuerbach dije, olvídelo, párese de sus rodillas y vea la realidad. Es por eso que su frase resume el ateísmo tanto clásico como contemporáneo. Das Nein zu Gott ist das Ja zur Menschheit. El no a Dios es el sí a mi humanidad, o a la humanidad. Es decir, mientras yo más digo que no a este invento de mi imaginación, más me digo que sí a mi humanidad. Pasa lo mismo con Marx, con Nietzsche, con Freud, con Sartre y más contemporáneamente con Christopher Hitchens, por ejemplo, que ya falleció, pero es lo mismo. Más o menos aquí en La Bruja, en lo que dice La Bruja, resuena, ¿no?, ese eco de estos pensadores. Y vamos a ver de qué forma responde Charco Sombrío. Es también como una especie de crítica también de la teoría de las ideas, de alguna forma, porque se dice, bueno, a ver, yo veo caballos en el mundo, puede ser que alguno sea más grande, otro más pequeño, uno marrón, otro negro, otro blanco, uno más viejo, otro más joven, pero hay una idea de caballo. Bueno, sí, pero ¿dónde está esa idea? O bueno, es que los caballos me hacen crear una idea, pero no es que la idea dé fundamento al caballo o a todos los caballos que hay, ¿no? Más bien al revés. Yo creo que se puede malinterpretar la respuesta que da Charco Sombrío, ¿no?, este meneo de la marisma. Él dice algo muy interesante, pero esto hay que tener mucho cuidado, porque creo que a pesar de que parece que está diciendo cosas simples, son cosas muy profundas, y es como que vuelve todo en contra de la misma bruja. Él dice, todo lo que habéis dicho, vamos a aceptar que todo lo que habéis dicho, señora, es cierto, que todo lo que habéis dicho es verdad. Y él dice después, bueno, yo voy a vivir de tal forma como un narniano libre, aunque no exista Narnia. Esto parece algo como un acto de la voluntad, es decir, bueno, no existe Narnia, pero yo elijo creer en Narnia, algo así. Pero no es exactamente, es decir, si lo que la bruja dice es cierto, o sea que ese mundo, que su mundo subterráneo, es el único mundo que existe. Si eso es verdad, o sea, es un absurdo. Porque un mundo que no tiene un fundamento, un mundo que no tiene una razón de existir, pero que existe, pues ¿qué es eso? Es una tomadura de pelo. Pues más exactamente, es un absurdo. Basta afirmar o basta admitir la existencia de un solo absurdo para que todo sea absurdo, ya que un solo absurdo bastaría para descalificar los principios de identidad, de no contradicción, de razón suficiente sobre los que descansa toda actividad racional. Y lo que nos dice Charco Sombrío es que él va a irse a ese lugar, no importa siquiera si van a tener que poner fin a su existencia, porque evidentemente la bruja les iba a matar a ellos. Pero dice, pero eso no representa una peor desgracia si el mundo es un lugar tan aburrido como decís, o el mundo es un lugar tan absurdo como decís, porque si es inútil, pues inútil va a ser cualquier intento por demostrarle o por responder a la bruja que Aslan sí existe, y también inútil va a ser lo contrario. Y aquí yo creo que se puede comparar a un personaje que es Blaise Pascal, ¿no? Este señor muy interesante, francés, una frase que dice: el corazón tiene sus razones que la propia razón no entiende. Es entonces cuando alguien puede decir, bueno, es que el corazón tiene sus razones, o sea, es algo que le pasó a este señor,
su experiencia, o sea, esa experiencia, una experiencia extraña que tuvo él, que uno nunca termina de saber qué fue lo que realmente le sucedió, pero es algo que pasó en su corazón, y su corazón es suyo, ¿no? Así como en cualquier persona. El ámbito de tu experiencia es algo tan privado, tan tuyo, tú no vas a querer que tu corazón mande en mi vida. Y es entonces aquí cuando algunas personas dicen que hay dos, ¿no? Hablan de dos cosas que hizo Pascal, sin quererlo quizá. Y primero es que convierte la fe en una especie de acto de la voluntad que está basada en un sentimiento, en un afecto, en una experiencia, pero es algo que uno elige, ¿no? Y es precisamente por esto, o sea, que porque esto es algo propio, algo de uno, algo que sucede en el corazón. De esta forma la sacó la fe del ámbito del conocimiento, de la inteligencia, de la racionalidad. Y lo segundo es que al hacer esto, pues trae la fe del ámbito de lo público, convierte en un acto privado, en algo que uno puede hacer, en algo que uno puede elegir, en algo que le pasa a uno, ¿no? Pero ya está, nada más. Como habla este filósofo Fernando Savater de España, que dice, bueno, es que a ti te gusta adorar al Santísimo, a mí me gustan las carreras de caballo, te gusta confesarte, contarle tus pecados a un sacerdote, pues a mí me gusta contarle mis problemas a mis amigos entre copas, se acabó. No te metas conmigo, no me meto contigo, y eso es todo. Y creo que precisamente es aquí donde está la razón principal de por qué cuando hay mucha gente que critica las crónicas de Narnia, ¿no? Evidentemente, es decir, que los libros llevan una especie de destrucción en el último, que es la última batalla, por lo que se dice ahí, pero más exactamente en todas las crónicas. Este sentido cristiano, es eso lo que está mal, porque si este señor Lewis tenía sus creencias, bueno, eso es cosa de él, y él es libre de elegirlo, pero él no puede poner eso en sus libros y que lo lean los niños, eso es adoctrinamiento, es algo malo, porque se ve ya a la fe como algo sospechoso, como algo equivocado, no sé, irracional, como una tontería, como algo que se acepta sin evidencia, como un cuento de hadas más, sino como un cuento de hadas que pretende ser verdad, y también que es el único que quiere ser verdadero. Y entonces no solo se ve a la fe como algo equivocado, sino también como algo peligroso, como el origen de todos los males, ¿no? Creo que hay muchos, por mencionar a Dawkins, a Hitchens, a Bill Mather, Lawrence Krauss, y bueno, entre otros, son más o menos se mueven en esa línea. Y bueno, entonces cuando él se encuentra con estos libros de Narnia, entonces pues empieza a pensar eso, porque como es religioso ya está, es eso, ¿no? Pero yo creo que es porque ya antes se ha partido de ese supuesto, ¿no? De esa base, de que es así. Y yo quisiera dar en este momento un verdadero sentido a las palabras de Pascal. El corazón tiene sus razones que la propia razón no entiende. Y yo creo que va a ser muy pertinente aquí Santo Tomás de Aquino, que él distinguía dos funciones de una misma facultad, que es el entendimiento. Por un lado está la intelección, que es la función del intelecto, intellectus en latín, y por otro lado está el razonamiento, que es la función de la razón, de la ratio en latín. Pero la más elevada es la intelección, ¿no? Esa función, el intelecto, porque no se mueve de una forma discursiva como lo hace la razón, en un proceso, bueno, donde interviene un orden lógico y un orden también cronológico, porque se da en el tiempo para llegar a la conclusión, sino que capta directamente, ve de un golpe todo. Es el verdadero sentido de intuir, ¿no? Lo que se está hablando aquí es de que intuye, pero intuir no en un sentido como de que yo tengo una información insuficiente, pero con la información que tengo esto parece apuntar hacia, ¿no? Tampoco en un sentido kantiano, sino en un sentido clásico. Intuir, intus legere, leer dentro, ¿no? Y esto es así. ¿Cómo si no sabemos de nuestra propia existencia? ¿Acaso
¿Acaso seguimos todos como Descartes, ¿no? Este razonamiento, pienso, luego existo, ¿no? El hecho de que eso pueda ser pensado, que se pueda razonar luego, es algo diferente. Lo sabemos, que luego se pueda razonar, sí, pero no se sabe a causa del razonamiento. Entonces yo creo es el verdadero sentido de esta frase de Pascal, ¿no? Este hombre que uno, como dije, no sabe qué le pasó en esa experiencia que él tuvo en la noche del 23 al 24 de noviembre de 1654, ¿no? Estas palabras: fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y no el Dios de los filósofos ni de los sabios. Parece que hay como que se establece una distinción entre, por un lado, el Dios de los filósofos y por otro lado el Dios de la fe, el Dios de la revelación. Y yo creo que más que sean diferentes, todo apunta a que son el mismo Dios, solo que conocido de una forma más perfecta, de una forma más íntima, a través de la revelación, pero en continuidad con los resultados de un discurso filosófico correcto. Bueno, he hablado de eso, me ha ocupado un poco de tiempo, pensé que iba a ser un poco más corto, pero bueno. Una de las cosas también que nos dice Sócrates en su Apología es esto: una vida que no es meditada, una vida que no es examinada, no es digna de ser vivida. Yo creo que esto es muy importante. Yo recuerdo cuando leí un libro de un tal Jostein Gaarder, un escritor noruego, El mundo de Sofía, y por ese libro yo leí muchos más de ese mismo autor. Creo que es el autor del que yo más libros he leído, y fue un libro muy interesante. Algo que yo rescato ahí, con unas cosas no estoy de acuerdo, pero con lo que sí estoy de acuerdo y con lo que creo que todos estamos de acuerdo, es acerca de el hacerse preguntas, es acerca de el no perder esa capacidad de asombrarse, porque en todo caso la filosofía es eso, es la capacidad de asombrarse ante el mundo, ante las cosas, ante la propia existencia de uno mismo. No es por tanto moverse junto con las demás cosas, sino salir de aquello y pararse delante de las cosas que adquieren ahora un significado por sí solas que antes no tenían. Y viendo eso y viendo la contradicción que penetra el ser mismo de esas cosas, y acerca de todo, de eso, del mundo y de mi propia existencia, me encuentro de alguna forma extrañado ante eso. Y es aquí donde la palabra clave es el asombro, porque Aristóteles nos dice que por el asombro comenzaron los hombres ahora y en un principio a filosofar. Y yo creo que es eso, ¿no? La capacidad de asombrarse de todo. Y por eso Jostein Gaarder nos dice que los niños siempre se hacen preguntas, siempre preguntan a sus padres acerca de todas las cosas, porque el mundo en el que están es nuevo para ellos y les parece algo impresionante, y preguntan y quieren saber. Que los niños son verdaderos filósofos, ¿no? Pero que ya a medida que van creciendo se van habituando al mundo y ya no se preguntan, empiezan a vivir de acuerdo a la razón instrumental, que es una cosa, bueno, que no vamos a hablar sobre eso ahora, pero creo que no, sino que más bien lo más importante quizá no es, en este caso, lo que vamos a estar haciendo, dar las respuestas, sino apropiarse o hacer las preguntas correctas. Yo creo que eso es el verdadero sentido de las palabras de Sócrates, ¿no? Que una vida que no es meditada no es digna de ser vivida. Y bueno, con eso simplemente quería ya terminar con esas palabras de ese gran filósofo Sócrates. Y bueno, vamos a tratar en esta serie de vídeos que voy a estar subiendo, que voy a estar grabando y subiendo durante todo este año 2017, espero terminar este año, pues todo eso, ¿no? Bueno, nada más, pues creo que eso sería todo. Me ha ocupado un poquito más de tiempo, bueno, sin nada más que decir, pues ya creo que queda ahí. Espero que veáis. También quiero invitar al próximo vídeo en donde voy a estar hablando un poco acerca de la historia de la filosofía, del origen. Vamos a hablar un poco sobre los primeros filósofos, es decir, los presocráticos, y pues llegando hasta Sócrates y los sofistas, y después a Platón, para empezar pues con los diálogos de Platón. Bueno, pues nada, eso sería todo, y pues ya, muchas gracias y
pues será hasta el próximo vídeo. Adiós.